Buenos días, amada iglesia. Es un gozo para nosotros, es un placer, es una bendición estar en una nueva transmisión de nuestro Ministerio Caja de Herramientas, de nuestro Amén. culto principal de la Iglesia del Señor. Qué bueno, una nueva oportunidad que el Señor nos da para estar preparándonos para su regreso. Queremos darle la bienvenida a todos los que se mantienen expectantes con aceite en sus lámparas, velando y orando, como dice la palabra, en todo momento y en todo lugar. Es momento de entrar en la presencia del Señor. Es Amén. momento de ir en reverencia, es un momento muy especial. Lo invitamos a que se ponga de pie, lo invitamos a que eh, tome actitud frente al trono del Señor para darle ofrenda de alabanza. ¿Qué tal si empezamos con una oración de nuestro pastor? Le damos la bienvenida al pastor Jorge y que iniciemos este santo culto. Bien, buenos días, amados hermanos, de nuevo con ustedes. Es un gozo poder unirnos en el Espíritu y levantar nuestras manos a ese Dios maravilloso que nos ha sostenido y nos sostendrá hasta el final de acuerdo a sus promesas en gloria. Es un placer, unámonos en esta mañana, unamos nuestros sentimientos y emociones, levantémoslos para Él, porque Él dijo: me amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Amémosle. Él está cerca, Él está a la puerta y nosotros le estamos esperando. Mientras tanto, démosle la gloria en este día. Gracias a cada uno de ustedes por su fidelidad, por permanecer con nosotros hoy. Continuaremos nuestras enseñanzas, pero antes levantemos nuestra voz en oración. Leamos un salmo. El Salmo 25 en la Nueva Traducción Viviente dice: oh Señor, te entrego mi vida. Ojalá este sea también el final de nuestra meditación. Señor, te entrego mi vida cada día. Confío en ti, mi Dios. No permitas que me avergüencen, ni dejes que mis enemigos se regodeen en mi derrota. Nadie que confíe en ti será jamás avergonzado. Pero la deshonra les llega a los que tratan de engañar a otros. Muéstranos, oh Dios, la senda correcta. Señálanos el camino que debemos seguir. Guíanos en tu verdad y enséñanos, porque tú eres el Dios que nos salvas. Todo el día pongo en ti mi esperanza. Recuerda, oh Señor, tu compasión y tu amor inagotable, que has mostrado desde hace muchos siglos. No te acuerdes de los pecados de rebeldía de nuestra juventud. Acuérdate de nuestra luz, de tu amor inagotable, porque tú eres misericordia para nosotros, oh Señor. Nuestro Dios es bueno, Él hace siempre lo bueno. Les muestra el buen camino a los que andan descarriados. Él guía a los humildes para que hagan lo correcto y les enseña su camino. El Señor guía con fidelidad y amor inagotable a todos los que obedecen su pacto y cumplen sus exigencias. Por el honor de tu nombre, oh Señor, perdona nuestros pecados, que son muchos. ¿Quiénes son los que temen al Señor? Él les mostrará el sendero que deben seguir y vivirán en prosperidad, y sus hijos heredarán la tierra. El Señor es amigo de los que le temen y a ellos les enseña su pacto. Nuestros ojos están siempre puestos en el Señor, porque Él nos rescata de las trampas de nuestros enemigos. Señor, gracias en esta mañana. Nos gozamos, Señor, en venir a ti, en unirnos con nuestros hermanos, con tu iglesia, casa de oración, con tu iglesia, Señor, de presencia de Dios, y con la iglesia, Señor, del lugar de adoración. Nos unimos, Padre Celestial, como una sola iglesia para honrarte en esta mañana, para bendecirte y darte el honor que tú te mereces. Levantaremos nuestras manos para adorarte,
pero no son solo nuestras manos, es nuestro corazón que te alaba hoy y te bendice en este tiempo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Oh alma mía, ama a Jehová, porque a su imagen Él te creó, y por la sangre de Jesucristo te ha rescatado en su inmenso amor. Debes amarle, oh alma mía, eres la esposa de mi Señor. Por eso entrégate sin más reservas, que sin reservas por ti se dio. Jamás olvides, oh alma mía, las maravillas de tu Hacedor, que con su muerte te dio la vida y eternamente la salvación. Oh alma mía, oh alma mía, Oh alma mía, oh alma mía, ama a quien tanto a ti te ha amado, piensa en quien nunca te olvidará. Busca a quien siempre ansia encontrarte, bríndale honra, que Él te da paz. Oh alma mía, oh alma mía, oh alma mía, oh alma mía, oh alma mía. oh alma mía. Cuando el mar me dice te hundirás, que las tierras firmen y puedo cruzar. Cuando el monte dice no pasarás, tengo tu palabra y eso bastará. Eres la fuerza que mueve mi vida, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios que hará. Eres Dios de ayer, eres Dios que está. Sabes lo que fue y sabes que vendrá. Eres gran yo soy, tú me sostendrás. Tú eres mi Dios y en ti puedo confiar. Eres
Dios y tú harás. Eres mi Dios y tú harás. Más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Eres mi Dios y tú harás. Más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios y hermoso Rey de Sión, declararé, y eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré
Cantad a Dios con júbilo toda la tierra. Servid al Señor con alegría. Entrad delante de Él con regocijo. Reconoced que el Señor es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con confesión, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque el Señor es bueno. Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. El Señor conoce todo, conoce hasta el más pequeño de nuestros pensamientos. Queremos darle la gloria, la honra, exaltarlo, darle gracias porque podemos volcar nuestro corazón a Él, entrar confiadamente en su trono como con alabanza. Y qué hermoso es estar todos los hermanos juntos en armonía. Amén. Qué bello lo que está pasando en este momento. En los tiempos de oración de convocados, en los tiempos de oración de nuestros pastores, el Señor ha mostrado un lineamiento acerca de la unidad. Nosotros en obediencia queremos contarles que queremos unirnos a este sentir y decirles que somos una familia, que somos la Iglesia del Señor. Buenos días, Iglesia. Estamos muy contentos de saludarlos. Un abrazo para todos en sus hogares, en especial para nuestros pastores. Queremos animarlos a seguir perseverando y teniendo una relación íntima con Dios. La palabra de Dios dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. El enemigo creyó que cerrando nuestras iglesias dejaríamos de congregarnos. No, nosotros abrimos una iglesia en cada uno de los hogares. Dios los continúe bendiciendo y esperamos verlos pronto. Somos familia, somos la Iglesia del Señor. Hola, soy Laura. Esteban, José y Daniel. Somos la familia Feliceliana. Familia, Dios cuida de cada uno de nosotros. Dios es escudo alrededor nuestro, es nuestra gloria, el que levanta nuestra cabeza. Por eso no vamos a temer mal alguno, porque Jehová es quien nos sustenta. Espera, mamá. ¿Sí? Recordemos invitar a todos los niños de Home Kids a nuestra página de Facebook para aprendernos de Dios, amarnos a Dios. Ya saben, papitos, ayúdennos a acercarnos más a Dios. Somos familia, somos la Iglesia del Señor. Gracias a todos los que nos están enviando los videos, gracias a estas familias por enviar este video. Estamos recordándoles que somos una familia, somos la Iglesia del Señor, no somos muchas iglesias por ahí, no, somos una porque el Señor viene por una sola, así que nos estamos preparando y qué mejor prepararnos con todas las actividades que tenemos esta semana para seguir ahondando en la palabra, para compartir la palabra, para llevar palabra fresca a aquel que tiene sed. Entonces yo creo que continuemos con nuestros anuncios, vamos a seguir preparándonos para el regreso de nuestro Señor. Y yo quisiera hoy hacerles una pregunta, ¿está usted preparado para la venida de nuestro Señor Jesús? Hermanos, no olvidemos nuestro cuarto de guerra el lunes de 8 a 9 de la noche por nuestra emisora aliada Nuevo Amanecer. Los motivos para nuestro cuarto de guerra son: primero, es tiempo de arrepentimiento. Las naciones han sembrado el caos y la muerte. Solo nuestro gran Dios guardará a su iglesia, a cada uno de nosotros y a nuestra familia. Clamemos a Él por el perdón y que su misericordia sea sobre nuestros países. Segundo, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Clamemos a Dios por valentía, fidelidad y perseverancia. Cristo viene y su iglesia a veces parece desfallecer. Levantémonos y fortalezcámonos en Él. Tercero, llorad con los que lloran y sufrid con los que sufren. Consideremos en oración la tristeza de nuestros hermanos que han perdido a sus seres queridos, las familias e hijos desamparados, la protección y provisión de lo alto para ellos. No olvides las peticiones particulares de nuestros hermanos. La lectura sugerida es en Romanos, capítulo 12, versículo del 9 al 21. Los esperamos. Martes, hogares de oración a las 7 de la noche. ¿Tu familia y amigos necesitan un hogar de oración? Contáctanos al 310-222-5283. Sé parte de este propósito. Hermanos, recordemos nuestra cita en mitad de semana, el día jueves, en nuestro servicio de oración. A las 8 de la noche tendremos como invitado a nuestro hermano Roger Garzón.
les recuerdo, recarguemos nuestras pilas, tomemos el pan que el Señor tiene sobre la mesa para cada uno de nosotros. Los viernes tenemos a las 8:30 vía Zoom la reunión Tu Mujer. Es un espacio para que todas las hermanas de la iglesia nos reunamos y escuchemos la palabra del Señor. Si estás interesada en pertenecer a este gran grupo, contáctanos al 320-986-8977. Sábados Youth Keepers, guardianes de la juventud. Búscanos por nuestras redes sociales. Hola. En Home Kids no paramos. Seguimos alabando. Seguimos aprendiendo la palabra de Dios. Seguimos buscando su presencia. Seguimos ganando corderos. Unidos desde la distancia. En Home Kids somos amados. Somos valientes. Somos familia. Somos casa de oración. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Home Kids, Casa de Oración. YouTube, Home Kids, Casa de Oración. Bueno, y no olvidemos, convocados para la buena batalla de la fe. Escribe al teléfono que aparece en pantalla. Allí te devolveremos la llamada, te devolveremos el mensaje, estaremos en contacto con todos los que estén dispuestos a dar la batalla en estos últimos tiempos, donde el Señor nos ha permitido tener un espacio para unirnos en oración, doblar rodilla y dar la batalla que se nos pide que demos. Así que no perdamos esta oportunidad. Nuestra reunión a las 9:30 de la mañana es muy importante. Esperamos tenerlos a todos en actitud, en bendición, recibir de nuestro Señor el pan que tiene para nosotros cada mañana. Les bendecimos y esperamos su fidelidad, conectándose con nuestras redes sociales y participando de forma activa en nuestros cultos. Les bendecimos. Bueno, vemos nuestra programación, tenemos una cantidad de actividades para todo público, para cada uno de nuestros muchachos, de nuestros niños, de nuestras mujeres. Así que no olvidemos convocados, no olvidemos nuestro tiempo de oración y el momento que estamos pasando. Quiero que hoy hagamos algo especial. Quiero que hoy tome usted agenda, que tome un esfero, que tome la palabra del Señor y se aliste porque hoy viene una palabra muy especial. Muy especial. Hoy estamos entrando, profundizando en un tema muy especial de tiempos finales que amerita muchísima atención, que amerita que usted anote, que usted revise, que usted lea y vea varias veces esta predicación, porque es una predicación profunda y no perdamos este material tan hermoso que el Señor está permitiendo. Y además queremos que si tiene alguna duda, algo que quiera profundizar, por favor escríbanos, porque para eso está la caja de herramientas, para tomar esas herramientas y para glorificar el nombre del Señor. Así que si tiene alguna duda, por favor escríbanos y nos vamos a tener en contacto. Esta es la iglesia y tenemos que estar una iglesia viva, dinámica. Ahora, a partir de esta semana vamos a encontrar los mensajes en nuestra plataforma de YouTube, no como culto, sino como mensaje en una serie que vamos a titular. Esta semana les vamos a decir cómo la vamos a titular. Pero lo más importante es que sepan que viene mensaje muy profundo y que necesitamos orar muchísimo y pedirle al Espíritu Santo que nos permita recibir eso tan hermoso que van a ver a continuación. Entonces, mucho entendimiento espiritual. Sigamos con esto. Entonces. Pastor, por favor, adelante. Bien, amados hermanos, una vez más con ustedes. Espero no se cansen. Estamos mirando lo que la palabra del Señor tiene para nosotros cada domingo, nuestra preparación, nuestro caminar, conociéndole a Él, conociendo su propósito
y teniendo en cuenta las advertencias, como hace 8 días les decía, las advertencias para los últimos tiempos. Bien interesante para nosotros que somos su iglesia. Es para nosotros su palabra, aunque también es para el mundo. Habíamos hablado de lo que el Señor quiere para nosotros, la manera como Él ha querido mostrarnos su propósito eterno. Y hablamos hace 8 días sobre el levantarnos del sueño, sobre el despertar, sobre abrir nuestra inteligencia y nuestro entendimiento que el Señor nos ha dado para entender los tiempos finales. Entonces, estábamos hablando de Efesios en el capítulo 1, hablando de la inteligencia que nos dio, hablando también de que Él nos da a conocer el misterio de su propósito, lo que Él tiene para nosotros por la eternidad. Voy a leer el verso 9 y 10, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Es el propósito de Dios darnos a conocer sus misterios. Les dije hace 8 días, para nosotros los cristianos no existen misterios. Dios en su gran amor ha querido revelar todas sus cosas para nosotros. Y lo poquito que Él no permite, porque es imposible para una mente finita como es la nuestra, de una mente infinita como es la de Él. Él nos recuerda allí en Deuteronomio 29, cuando dice que las cosas reveladas son para nosotros, ¿cierto? Y las otras pertenecen a Él y en alguna oportunidad nos las dará a conocer. Entonces, conocer su propósito es importante. ¿Cuál es el propósito central? Es Cristo. Dice, según su beneplácito, lo que Él se propuso a sí mismo. Y les decía, ¿por qué la creación? ¿Por qué la redención? ¿Por qué los tiempos finales? ¿Por qué las estrellas? ¿Por qué Satanás? ¿Por qué todo esto? Simplemente le plació. Simplemente le gustó, lo quiso, así. Y cuando nosotros podemos internarnos en la mente de Cristo, porque el apóstol Pablo dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Por eso dice, el hombre natural no puede entender. Estoy predicando a ustedes que han recibido a Cristo en su corazón y han recibido el entendimiento. Pablo lo dice en su primera carta. Dice, la mente natural no puede percibir estas cosas, las cosas que son del Espíritu, las cosas que son de Dios no las puede discernir. Dice, porque hay que discernirlas de manera espiritual. Pero nosotros tenemos la mente de Cristo y podemos discernir estas cosas. Entonces, cuando Él está hablando de todo esto, Él dice, me plació hacerlo. Le plació a Él. Toda su creación fue su voluntad. Él es autónomo, Él es soberano, Él es el creador de todas las cosas. No hay un bim bam, no hay una evolución, no hay nada de esto. Está escrito en su palabra, la cual nosotros creemos. Él hizo los cielos y la tierra desde el Génesis y aún antes en la eternidad. Él se propuso crear todas las cosas en Él y para Él. ¿Para quién? Para Cristo. Entonces, según su beneplácito, del cual se habría propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. Atención a este punto, porque Cristo se convierte, de acuerdo a la palabra dada aquí y de acuerdo a Colosenses, que lo vamos a mirar también, en el centro. El Hijo de Dios, Jesucristo, en la Trinidad, en la esencia del Hijo, el Padre le plació concentrar todo en Cristo. Él es el centro. Cuando el mundo lo ve desde el punto de vista material, simplemente puede decir la historia dividida en dos. Antes de Cristo, después de Cristo. ¿Por qué? Un gran profeta, no sé, no entienden siquiera. Pero es el propósito de Dios que Él sea el centro de la creación. En Él y por Él y en Él fueron creadas todas las cosas, dice Pablo.
Entonces, Colosenses 1:16, miremoslo de esa manera. Colosenses, vamos a Colosenses, Filipenses, Colosenses, espere a ver, que no se me pierda. Dice así, 1:15 podríamos decir, hablando de cristología, de la persona de Cristo, dice el apóstol Pablo, Él es la imagen del Dios invisible. Cada palabra escrita en la Biblia es tan importante. ¿Por qué? Juan dice posteriormente, cuando nosotros vayamos a Él, dice, y le veréis tal como Él es. Y la gente se pregunta, ¿veremos a Dios? El pensamiento general es, ¿veremos a Dios? No, no le veremos. Tal vez a Dios no lo ha visto nadie. Tal vez a Dios no lo verá nadie. Porque Dios es una esencia. Cuando estudiamos la naturaleza de Dios, Dios es una esencia. Cuando en una descripción de Dios en la palabra siempre nos dice Dios es amor. ¿Se ve el amor? Dios es luz. ¿Se ve la luz? No, la luz deja ver lo que existe. Dios es luz. Dios es paz. ¿Se ve la paz? No, se siente. Dios es sabiduría, entendimiento. Dios es todo lo que existe. Es la esencia. Cuando nosotros miramos a Juan en el capítulo 1 o una descripción sobre Dios, dice en el principio era el verbo era Dios, el verbo era con Dios, y está hablando de qué? De la esencia, la naturaleza de Dios. ¿Qué es verbo? Palabra. ¿Qué es verbo? Acción. Conjúgueme el verbo. Movimiento, ir, hacer, mover, ir. Es una conjugación de un movimiento, de una esencia. Él es esencia en movimiento. Él es un ser, su palabra se escucha. Es una esencia, es algo que nosotros no podemos entender. Es lo mismo que cuando hablamos de gloria. Cuando decimos, ¿dónde está la gloria de Dios? Isaías dice, de su gloria está llena la tierra. Y nosotros cantamos, queremos ver tu gloria. Déjanos ver tu gloria. Si Isaías dice que está llena la tierra, ¿por qué no la vemos? Tenemos que ver la gloria de Dios. La gloria es esencia, es su poder, es su autoridad, es el Dios mismo. Por eso el verso 1 de Juan dice, era el verbo, y en el verso 2 dice, y el verbo, esta esencia, se hizo carne. Algo que no se ve, que no se entiende, pero que es infinito, que es eterno, que es infinitamente poderoso, que es más que el infinito, porque Dios mismo creó el infinito. ¿Entendemos el infinito? No, mucho menos a Dios. Desde ese punto de vista, dice, se hizo carne y habitó entre nosotros. Por eso cuando estamos mirando esta parte de Colosenses, en nuestro estudio del conocimiento de Dios para poder conocer los tiempos finales, podemos perfectamente asimilar en nuestra mente el pensamiento de Pablo cuando está hablando que este Cristo es la esencia de Dios, dice, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Vaya, qué importante. Primogénito, es lo primero. ¿Cómo entenderíamos esto? Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cómo? No lo sabemos. ¿Cómo se concibió el Hijo? El Hijo es Dios. El Padre es Dios. ¿Podemos entender esto? No, no lo podremos entender. El mundo no lo va a entender nunca. Y tal vez nosotros tampoco podamos entenderlo. Pero vemos que la esencia de Dios se hizo carne y vino al mundo y pudimos verlo y tocarlo. Bueno, nosotros no. Pero hace 2000 años sus discípulos se agarraron de su bata, se agarraron de sus pies, derramaron el perfume sobre sus pies esta mujer, lo cogieron, lo
le dieron azotes, lo tocaron, lo estrujaron, lo tocaron. Era hombre absolutamente, siendo Dios eternamente y para siempre. Porque Filipenses dice en el capítulo 2, Él se despojó a sí mismo, hecho semejante a los hombres y en la condición de hombre se despojó y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Dejó su esencia de Dios para hacerse hombre y venir entre nosotros, pero Él, el reflejo absoluto de Dios, Él es Dios. El que ha visto a mi Padre, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre, le dijo a sus discípulos. Si nosotros vemos a Dios, vemos al Padre. Si vemos a Jesús, vemos al Padre. Por eso Juan dice, entonces le veréis tal como Él es. ¿A quién veremos? A Jesús, que es la esencia del Padre. Él es el Padre, pero hecho carne. Lo podemos ver ahora en espíritu, porque lo vamos a ver en espíritu. Ahora lo vamos a ver cómo. Va a venir en las nubes. Se le va a ver como lo vieron los discípulos después de Él que resucitó y entró al aposento donde estaban ellos y les dijo, pasa a vosotros. Ya había resucitado. Estaba en cuerpo glorificado. No necesitó abrir la puerta. Entró simplemente. ¿Qué entró? ¿Un fantasma? No entró el cuerpo glorificado, entró Dios mismo a través de Jesucristo allí. Cuando Él venga, vendrá, dice la palabra, escrito en su mundo, Rey de reyes y Señor de señores, y todo ojo le verá a Jesús, Rey, Dios. Él es Dios, claro que sí, pero Él es Jesús y es el Espíritu Santo también. Ojalá podamos tener, porque la esencia del Espíritu Santo también es importante. Pablo está diciendo, dice, por Él, porque en Él, verso 16, fueron creadas todas las cosas, en Él, siendo el primogénito en la formación del Elohim, que es el Dios plural. Hubiese podido ser 10 más, pero estableció 3. En ese, dice, Él, el Hijo, ha existido desde siempre. No fue que Jesús haya estado solamente cuando vino y nació sobre la tierra. Jesucristo existe por la eternidad. Y vemos lo que llamamos cristofanías en la antigüedad. La lucha con Jacob. Fue la lucha de Cristo hecho hombre con Jacob. Por eso la Biblia dice, y aquí se llamará Betel porque aquí luchó Jacob con Dios y venció. ¿Ustedes creen que Jacob vencería a Dios? Luchó con un hombre, con Cristo hombre. Por eso Cristo le decía, suéltame. Lean el pasaje allá en el Antiguo Testamento. Suéltame porque ya amanece y necesito partir. Porque no había amanecido todavía la luz. Es decir, para el hombre, el renacimiento del hombre no había venido. ¿Por qué? Porque Cristo no había venido, pero ya existía. Por eso Pablo le está diciendo aquí de esta manera, que el Señor nos dé sabiduría para entender esto. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, en Cristo. Por eso el movimiento que tenemos hoy es alrededor de Cristo. Por eso lo que esperamos es la segunda venida. ¿De quién? De Cristo. Por eso, por Él se hizo todo y por eso estamos viviendo este tiempo con propósito de Dios, porque vamos a mirar cómo Dios utiliza a Satanás como un instrumento de Él para que haga lo que hace. Seguramente Dios le mandó a él también a que cerrara los templos. Dios lo maneja absolutamente. Lo creó con un propósito y ya lo miraremos, porque dentro de nuestro estudio tendremos que mirar por qué fue creado y para qué fue creado. Pero el principio de todas las cosas es Cristo, su Hijo Jesucristo. Cuando miremos el propósito cosmogónico de Dios, del orden en el universo entero, ¿por qué nosotros somos la iglesia, la novia de Jesucristo, y somos quienes subiremos a la cena de las bodas del Cordero? ¿Cómo se gestó esto en el pensamiento de Dios? ¿Y cómo fue que nos lo reveló a nosotros hoy? ¿Cómo es que nosotros lo podemos entender? Fue un misterio, claro que sí, para los antiguos, para quienes no conocieron a Cristo en el Antiguo Testamento, los profetas que profetizaron sobre estas cosas que estamos hablando hoy, sobre la redención. Dice Pedro
Ellos indagaron diligentemente y preguntaron sobre qué estaban escribiendo y nunca lo supieron, porque la misma Biblia dice que a ellos se les dijo que no era para ellos, sino para nosotros en este tiempo, que pudiésemos entender esto. Por eso lo entendemos. Somos privilegiados. La generación de hoy, amados hermanos, nuestra generación es la privilegiada de poder entender esto. Y les voy a decir algo, ni siquiera en la Edad Media. Recordamos a Zwinglio, el precursor de la reforma religiosa del siglo XVI. Fue el precursor, tal vez el que gestionó todo. Aunque vemos a Martín Lutero posteriormente, que es quien es tomado por Dios, por el Espíritu de Dios en su conocimiento, y él es el que se revela con las normas que están establecidas para decir esto no es así, solamente hay un Dios, solamente una fe, solamente por fe somos salvos, solamente hay una escritura, no podemos cambiarla, no hay normas en la Iglesia Católica establecidas en los concilios. Todo esto es una mentira, todo eso fue lo que dijo Martín Lutero, y se levantó en el Espíritu de Dios para clavar las 95 tesis en la Catedral de Wittenberg. Es el proceso de la Iglesia a través de todos los tiempos, pero aún ellos no pudieron entender, porque si recordamos doctrinas tan, no digo elementales, profundas de la Biblia, como es la predestinación, en la cual se enfrascaron Zwinglio, Lutero, Calvino y Arminio, Jacobo Arminio. Todos ellos enfrascados en tratar de resolver cómo era la predestinación, pero está revelada para nosotros hoy. Somos privilegiados. Es el tiempo del cumplimiento de todas las profecías y de todos los misterios escritos en tu palabra, en su palabra. Solamente nos queda algo de lo bueno que podemos sacar de Apocalipsis para nosotros en la gran tribulación, en nuestra cena, en las bodas del Cordero y la adoración en la eternidad, que lo vemos desde el capítulo 5, lo vamos a ver ahora más adelante. Pero eso es la belleza para nosotros. No es la maldición, no es el quemarse de los instrumentos, porque Pedro dice que los elementos ardiendo caerán del cielo, que habrán pestes, que habrá muerte. La gente se aterrorizará, se espelucará, correrá, se revolcará del terror que tienen cuando esto venga, pero eso no es para usted ni para mí, al menos no es para mí, quién sabe para usted. Solamente que creamos en Jesucristo y en estas cosas, entonces nosotros podemos decir, nos levantaremos con Él, porque nos ama, porque es nuestro Padre, porque es lo que nosotros vemos. Mire que es Cristo el centro de todo, como lo está diciendo Pablo, y nos va a enseñar muchas cosas. Dice, todo fue hecho por Él. Y note lo que ha hecho. Todas las cosas creadas. Lo que hay en la tierra, lo que es visible y lo que no es visible, pero que se va a hacer visible para nosotros. Sean tronos. ¿Qué son los tronos? Sean dominios. ¿Qué son dominios? Sean principados. ¿Qué son los principados? ¿Qué son las potestades? Todo esto que nosotros encontramos en la palabra. Cuando estamos estudiando las clases que está enviando el pastor Carlos a través de Convocados para la Buena Batalla de la Fe, hablamos de tronos, de principados, de potestades, de dominios, de ángeles caídos. Son los 4 escuadrones que se han cuadrado desde antes de la fundación del mundo, cuando fue Satanás lanzado, que es la cabeza de todo esto, la serpiente antigua, Satanás, el enemigo. Él cuadró 4 escuadrones, por eso la razón de 4 escuadrones en Convocados para la Buena Batalla de la Fe. Nos lo dio el Señor, no fue que nosotros quisimos cuadrar así porque así es mejor, o hicimos un estudio para poder cuadrar. No, el Señor dijo 4 escuadrones. 4 escuadrones hay en los aires, contra nosotros, contra el mundo, que han vencido. Siempre desde el principio han derrotado al cristiano y han hecho que el hombre se vuelva contra Dios, contra Cristo, contra sus mandamientos. Pero es el tiempo cuando nosotros guerreemos y digamos no más. Entonces, todo esto fue creado por Dios. Entonces, cuando nosotros miramos tronos acá, o potestades, hay potestades buenas y potestades malas. Hay las potestades de los que fueron lanzados y que Satanás tomó para organizarlos en contra nuestra. Hay principados en los cielos buenos y principados malos. Hay huestes en los cielos buenas y huestes de maldad también, como lo dice Efesios en el capítulo 6.
Hay gobernadores de las tinieblas aquí, y Dios tiene gobernadores, y váyanse formando la idea del infinito que usted todos los días ve cuando se levanta, si es que se levanta o todavía está durmiendo y no se ha levantado del sueño, pero si se levanta en las mañanas y levanta sus ojos al cielo, usted ve el sol, un sol radiante, o ve la luna, o ve las estrellas, o ve la creación de Dios. Esta creación es de la que está hablando aquí, y es a la que nosotros le apuntamos. Ni siquiera a la gran tribulación, le apuntamos a lo que Dios ha hecho para nosotros, porque vamos a ver cómo el apóstol Pablo nos dice, todo esto creado Jesucristo lo ha tocado en la cruz del Calvario, lo tomó todo y lo entregó y lo colocó bajo nuestros pies. Lo dice en Efesios también, ya lo miraremos. Dice, por medio de Él y para Él fueron todas estas cosas. Y Él es antes que todas estas cosas que subsisten, porque todas por Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Es la cabeza. Él es el principio, el primogénito de entre todos los muertos, para que en todo tenga preeminencia. ¿Quién? Cristo. En todo debe tener la preeminencia. O sea que si nosotros estamos haciendo este estudio y estamos mirando los tiempos, la preeminencia es Cristo, la predicación es Cristo, nuestra fe es Cristo, nuestra doctrina es Cristo, nuestra fe está puesta en Él, y cuando Él venga, viene Cristo por nosotros. Entonces, esa parte de lo que es, miremos lo que dice Pedro en Primera de Pedro 1, para que podamos asegurar esta parte. Primera de Pedro, en el capítulo 1, es importante, lo que he hablado está escrito aquí, perdonen, no les di la cita anteriormente, en el verso 10 en adelante, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. ¿Cuál es la gracia? La salvación, el gran regalo. En nuestros días, hago la acotación, encontramos muchos judíos mesiánicos. ¿Qué es un judío mesiánico? Un judío mesiánico es un judío, o sea, de Judea, de los del pueblo de Israel, de los del pueblo escogido de Dios, que ellos no han creído, como dice Pablo hasta ahora, en el Mesías. Los mesiánicos han creído en el Mesías, ellos ya creen, pero ellos se mantienen en la ley, y ellos aceptan la gracia. Ellos saben que Cristo murió por nosotros, pero no aceptan en su totalidad la gracia. La gracia no anula la ley, es más, la cumple, porque Cristo cumplió la ley. Y a nosotros, claro, nos conviene cumplirla. Si aceptamos la gracia, aceptamos la ley. Él se entregó por nosotros, pero cumplir la ley perfectamente no lo podemos hacer. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Con el solo hecho de que tú ames a tu esposa más que a Dios un momento, con eso has pecado ya. Condenación, porque la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios, dice el regalo, la gracia de Dios es vida eterna. Podemos entender esto. Por eso la ley procuramos cumplirla. ¿Cuál es la ley? La ley en el Sinaí, la Torá, todos los reglamentos y estatutos dados por Dios, los 615 preceptos dados en el Talmud. Es la ley. Nosotros la conocemos como los 10 mandamientos dados en el monte Sinaí, allí en Éxodo en el capítulo 20, o si quieren en Deuteronomio en el capítulo 5, encontraremos nosotros esa ley: amarás a Dios sobre todas las cosas, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Amarás a papá y a mamá, no robarás, no matarás, no cometerás adulterio, guardarás el día de reposo. La ley, así de sencilla. Pero dice, esta gracia destinada, esta dádiva destinada para vosotros. Ellos inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y en qué tiempo el Espíritu de Cristo estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Es decir, estaban anunciando de Cristo
y nunca supieron. Entonces ahora ellos están inquiriendo, pero dice que a ellos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio en el Espíritu Santo enviado del cielo. O sea, la revelación del Espíritu Santo para nosotros. Y termina así, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Esta palabra me gusta. ¿Por qué? Porque Pedro dice, son cosas que los ángeles quieren ver. Y esto nos lleva a nosotros a pensar que los ángeles no han visto. Que para los ángeles es un misterio la redención. Y si usted quiere, nos extendemos. Porque el apóstol Pablo habla a los efesios hablando de lo que corresponde a la iglesia, hablar a los tronos, a los dominios, a las potestades, a los ángeles, a los arcángeles, a los querubines, a los etcétera, 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 a toda la creación. El sistema organizacional de Dios en el universo no conoce a Dios. Por eso cuando nosotros miramos el Evangelio de Lucas, es tan importante para nosotros mirar que cuando el arcángel Gabriel anunció el nacimiento de Jesús en un pesebre, la Biblia nos muestra que los ángeles vinieron en multitudes a decir gloria a Dios. ¿Por qué? Porque era la primera vez que ellos veían a Dios. Uy, atención a esto porque pueden pensar que es una herejía, es una predicación, que es una revelación que el Señor nos da en su palabra, pero que los teólogos no hablan mucho de esto. Los teólogos pensarán que los ángeles y todo lo creado conoce a Dios. No lo conoce, obedece a Dios, a su voz, a su mandato, pero no conocen a Dios. Cuando Cristo viene, que es el centro de todo, se hace hombre, los ángeles se apresuran a mirar qué es lo que está pasando. Y es cuando los profetas en el Antiguo Testamento tienen que apresurarse a mirar qué es lo que está pasando. Y es cuando nosotros nos inclinamos para mirar qué fue lo que pasó en el momento de la redención, que es lo más importante para nosotros. Entonces, los ángeles no saben lo que hacen. Hay muchos puntos que nosotros encontramos en la palabra, como no solamente eso, sino el canto de los ángeles. Cuando escuchamos a veces en las redes que estaban en un culto y los ángeles vinieron a cantar y se unieron al coro de la iglesia, a los muchachos de la alabanza y cantaron mentira. Eso no lo dice la Biblia. La Biblia no dice que los ángeles cantan, siempre los ángeles dicen. Pero cuando nosotros llegamos al final de los tiempos, a la adoración, a la reunión de la iglesia del Señor, cuando vemos a la presencia de Dios, ahí es cuando nosotros miramos a los ángeles por primera vez haciendo música para que nosotros cantemos. Entonces, nosotros podemos mirar con alegría y gozo a este Dios que se hizo hombre y podemos adorarle. Y podemos disfrutar de lo que Él ha preparado para nosotros. Cristo es el centro de todo lo creado. Podemos mirar algo más allí en Efesios, porque para que nosotros miremos el propósito final, el propósito de todas las cosas, de Dios en nosotros, lo relevante para nosotros en el capítulo 2, en el capítulo 3, perdón, verso 8 en adelante, el apóstol Pablo, nosotros recordamos la historia de Pablo y recordamos aquel pasaje donde él dice, conozco un hombre si en el espíritu no lo sé, si en el cuerpo no lo sé, pero que fue arrebatado hasta el tercer cielo, allí vio, allí escuchó cosas inefables que no es dado conocer a los hombres. Y quería decir, no tenemos la capacidad nosotros de entenderlas. Son cosas demasiado maravillosas. Por eso él está hablando de esto. Por eso su carta a los Efesios, como lo he dicho una y otra vez, es más que el libro de Apocalipsis. Porque el libro de Apocalipsis se centra en el final de los tiempos, en lo que sucederá, en la ira de Dios, en los juicios de Dios. Pero el apóstol Pablo a través de Efesios se lanza por encima de Apocalipsis y comienza a mostrarnos el reino de Dios, el que él predicó,
sobre la tierra, este reino constituido por todo lo creado y del cual Pablo afirma de sí mismo, dice en el verso 8, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me fue dada la gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación, el misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Termino leyendo este último verso. Dentro de 8 días continuaremos, pero tenemos que hacer análisis de esta parte. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia. La multiforme sabiduría. No solamente la multiforme sabiduría, el propósito de Dios desde la eternidad hasta la eternidad sea dada a conocer a través de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. O sea, nosotros seremos quienes vamos a dar a conocer este misterio de Cristo. Si podemos entender, para que miremos la magnitud de lo que es Cristo en nosotros, el dador de nuestra vida, de nuestra salvación, este misterio de la gracia, de la redención, de la santificación, de la comunicación con el Padre, todo esto que es un cúmulo, es un paquete maravilloso, absolutamente sublime de lo que Dios hizo por nosotros a través de su Hijo, nosotros lo daremos a conocer. Cuando llegamos a este punto, generalmente pensamos qué es lo que yo estoy dando a conocer. ¿Qué es lo que usted da a conocer a las gentes? Tal vez sí, en una parte. Pero lo que está diciendo aquí el apóstol es que nosotros seremos quienes daremos a conocer a los principados, a los gobernadores, a las potestades de los cielos, a los mismos ángeles. Les daremos a conocer el misterio de la redención, el misterio de la salvación. Este momento que es un segundo, el momento de la historia del hombre, desde la creación, desde la precreación hasta el Apocalipsis, es un segundo en la historia de Dios y que nosotros daremos a conocer. Miren bien, no en la tierra. Aquí no dice aquí, dice, por medio de la iglesia se dará a conocer a los principados y a las potestades en los lugares celestiales conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿No les parece esto algo sobrenatural? Que yo tenga que enseñarle a los ángeles, cuando el pensamiento a veces es que los ángeles vengan y nos protejan, cuando el pensamiento es que los ángeles vienen y nos enseñan, vienen y nos protegen, vienen y hacen, que nosotros les enseñemos a ellos el misterio de la salvación. ¿No les parece a ustedes esto descabezado? Es esto la locura del Evangelio, pero es la verdad de la palabra. Terminamos en esta mañana. Disponga su corazón, dígale, Señor, quiero entender esto. Cierre sus ojos donde está y oremos. Señor, gracias una vez más por lo que tú revelas, Señor, a través de tu palabra para nosotros en este tiempo. Tu palabra está cumplida. Tú estás a la puerta y tus misterios, Señor, han sido revelados para nosotros. Lo entendemos. Queremos simplemente cumplir tus mandamientos y cumplir el propósito para el cual tú nos llamaste. Te amamos, Dios. Señor, extiendo mis manos sobre cada hogar, sobre cada persona en esta mañana. En el Espíritu, desde este lugar, extiendo mis manos sobre cada familia. Tómalos, Señor. Bendíceles, dale sabiduría y entendimiento para entender lo que tú quieres para nosotros. Gracias por tu Hijo Jesucristo entregado en el Calvario.
siempre te daremos gracias. Amén y amén. Iglesia, hemos escuchado una palabra muy hermosa. Yo los invito a que esta semana repitan este video, que esta semana estén estudiando, pidiéndole al Espíritu que les muestre más. Había una cantidad de información muy profunda que no podemos dejar pasar por alto. Les bendecimos. Les queremos dar las gracias porque siempre están ahí, porque están fieles a la palabra del Señor. Gracias porque recuerden una vez más que somos una familia y somos la iglesia del Señor. Dios les bendiga. Feliz día.